Qué bendición estar con todos ustedes. Es una gran alegría estar juntos una vez más. Donde quiera que nos estés mirando, te mandamos un saludo de parte de la producción y tu servidor Gaspar Cota. Te decimos que hemos estado orando por ti. No cesamos de interceder por ti, por tus necesidades. Y algo muy particular es de que hemos estado escuchando testimonios que Dios ha respondido, que Dios ha traído sanidad, que Dios ha traído salvación, restauración, y Dios ha hecho milagros. Y lo hemos estado escuchando y estamos muy agradecidos por ello a Dios, porque Dios es bueno con todos nosotros. En esta ocasión quiero compartirte el código para que no caigas jamás. Así es, el código para que no caigas jamás. Estamos súper equipados para no caer. ¿Qué prefieres? ¿Saber qué hacer para no repetir el ciclo vicioso de pecado en tu vida? ¿Saber qué hacer para no estar cayendo en la misma cosa una y otra vez? ¿O saber qué hacer para romper ese ciclo dañino y vicioso en tu vida para siempre? Una amonestación bien recibida puede librarte y reubicarte continuamente en el crecimiento debido y adecuado para que sepas, escucha bien, para que sepas cómo hacer para nunca caer, para que nunca caigas. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 1 al 15, nos enseña, nos muestra, nos da la clave para entender y aplicar el código que nos enseña, no una sobrevivencia donde apenas si logras subsistir en este mundo o vivir mentalizado que en algún momento tienes que caer o podrías caer, sino nos enseña a vivir venciendo cada vez, cada día, cada segundo, cada respiro de tu existencia sin caer. Así es, sin caer. Para esto tienes que ser lo suficientemente humilde, así es, para recibir la amonestación propicia llena de sabiduría. Y precisamente este es el acceso, amigo, amiga. Precisamente este es el acceso. El acceso a este código que te voy a estar compartiendo en esta ocasión es ser amonestado. Así es, ser amonestado. ¿Qué tiene que ver esto con saber cómo hacerle para no caer? Tú te preguntarás estas preguntas que acabo de hacer ahorita mismo. Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Más de lo que tú te imaginas. Así es. Más de lo que tú te imaginas. Me gustaría que en tu hogar o donde quiera que tú te encuentres, vayas a 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 15, y quisiéramos que lo leyéramos diferente. De una manera un poquito diferente, ya que la amonestación de Pedro tiene como plan, y escucha bien lo que voy a mencionar ahorita porque esto es clave, tiene como plan la permanente consistencia de vivir en el código que nos enseña a nunca caer y que lo recordemos siempre aunque lo sepamos y aunque estemos confirmados en la verdad presente, que la tengamos en nuestra memoria. Y ahorita esto va a hacer sentido, esta frase que acabo de mencionar va a hacer sentido conforme a la palabra, porque no lo estoy inventando yo, no lo estoy creando yo, no lo estoy diseñando yo, no es una frase que yo he puesto junta, no, esto está en la palabra del Señor. Pero mira, leamos primero el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13, donde quiera que tú te encuentras, agarra tu Biblia y vamos juntos a estudiar la palabra del Señor. Dice el versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El despertaros con amonestación. Ahí está la palabra, ahí está el acceso al código que vamos a estar viendo. Ahora, leamos los siguientes versículos. Ahora vamos a leer desde el versículo 12 y vamos a leer los versículos que le prosiguen. Vamos a leer el versículo 12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ahorita las vamos a ver. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Fíjate, este mensaje es para ti que conoces a Jesucristo. El versículo 13 continúa diciendo, y ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Puesto tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Di junto conmigo, Señor Jesucristo, despiértame. Recibo la amonestación. Ahorita vas a ver a qué nos referimos. El versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y esa fue la frase que te mencioné, que dije hace un poco atrás. ¿Sí te recuerdas? Es para ti que conoces a Jesús. Es una amonestación. El acceso al código es la amonestación. Así es, y muchos no les gusta que los amonesten. El versículo 3 es la clave cuando el apóstol Pedro usa la frase despertaros con amonestación. Este es el acceso, amigo, al código. Esta amonestación no es un regaño regular, no. Este es un asunto que te puede salvar de cosas desastrosas. Es una amonestación divinamente inspirada por el Espíritu de Dios. Si esto te causa molestia, escucha bien. Si esto te causa molestia, qué bueno, discúlpame. Qué bueno si tú te sientes un poco molesto por esta introducción que acabo de hacer, esta pequeña introducción, y está causando un poquito de molestia, qué bueno, me da gusto, porque vas a ser salvo, porque vas a ser rescatado de tantas cosas que vas a evitarte, tantas cosas malas que vas a evitarte, porque le estás diciendo a tu orgullo y a tu necedad fuera. Le estás diciendo get out, como dicen en inglés, fuera. Si te molesta este mensaje es para ti, ya que a los que saben más, amigo, amiga, se les requiere más. Y esto puede salvarte de continuas caídas, fallas que producen pecado en tu vida. Qué lindo cuando la amonestación viene para darte el código que te da el secreto para que te desarrolles en Cristo Jesús de un nivel a otro, para alcanzar un nivel que te hace apto para nunca caer, te hace estar súper equipado. Y quiero que repitas después de mí: yo estoy, ahí en tu casa o donde quiera que tú te encuentres, yo estoy súper equipado. Así es. No estás equipado con algo físico que se utiliza para un deporte en común o regular. No estamos hablando de super equipado en todo sentido. Te vas a dar cuenta a qué me refiero. Sí, a estar super equipado para vivir en esta vida en el poder del conocimiento de Dios. La amonestación se le hace regular. Escucha bien, la amonestación se le conoce regularmente como la llamada de atención por un error o falta cometida. Sin embargo, me atrevo a decir que la amonestación en el versículo 13 viene como la advertencia o llamada de atención para que no caigas en el error y en el pecado una y otra vez. Se presenta como la alerta preventiva para evitar que caigas. Pon atención a lo que estoy diciendo, porque esto te va a evitar tremendas cosas de errores y de pecados en tu vida, cosas viciosas. Aquí el principio, escucha bien, aquí el principio que el pre, es decir, tu antes, es para que tu post, me refiero tu después, sea productivo y glorifique a Dios. ¿Qué glorifique a Dios? Este punto, que glorifique a Dios. Una vez más, es la alerta preventiva para evitar que caigas. Amigo, amiga, una regañadita no te cae nada mal, pero una amonestación te salva, te rescata, como ya dije. Esto es para los que saben, es para los confirmados. Recibe una amonestación de parte de Dios, como dice la palabra en el versículo 13 de 2 de Pedro, capítulo 1. Amonestar, conforme al versículo 13, es el consejo efectivo que te advierte antes de que vivas el error y el pecado. La amonestación te puede salvar la vida para que no pierdas el rumbo del Padre Celestial. Alguien que no acepta la amonestación presentará señas de soberbia y necedad. La amonestación nos ayuda a no pecar. Así es, amigo, amiga. ¿Quién está dando esta amonestación a la iglesia? Fíjate, ¿quién está dando esta amonestación? Una autoridad. ¿Qué autoridad? Pedro era una autoridad puesta por Dios para pastorear a la iglesia en ese momento. Pero también el versículo 1 dice que era un siervo. Lee la palabra del Señor y te vas a dar cuenta, no podemos leerlo todo. Pedro tenía autoridad también para hablar sobre el tema, porque él mismo sufrió caídas y aprendió de sus duras experiencias. Fue pedido para ser zarandeado, le falló a Jesús al negarlo 3 veces, caminó sobre el agua y se hundió. Así es. ¿Cómo empezó
la amonestación Pedro? Eso es interesante y voy rapidito porque se me pasa el tiempo. ¿Cómo fue que empezó el apóstol Pedro la amonestación? Me llama tanto la atención de la manera que empezó. Él empezó, fíjate cómo fue que inició ministrando a la iglesia la identidad de Dios. Es decir, él empezó hablando a la iglesia sobre la identidad de Dios. Y dice el versículo 3 y 4 que seamos como Dios es. Imagínate tú, qué tremendo. Así empezó el apóstol Pedro la amonestación, hablándonos a nosotros de la identidad que tenemos de nuestro Padre, la identidad que Dios nos da. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí está el punto. Ahí está. Les ministró la identidad que tienen en Dios, la naturaleza divina que tenemos en Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tremendo como empezó. Más que nunca en estos tiempos debe de haber amonestación para prevenir y para corregir. ¿Cuántas veces hemos sido advertidos para ser librados de graves y grandes pecados? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces si hubiéramos escuchado? Si hubiéramos escuchado, nos hubiéramos evitado tanto daño, tragedia y dolor. La ausencia de amonestación en la iglesia apadrina la conformidad y produce cristianos fríos y aún peor, cristianos tibios. Nunca se te olvide esto. Esto es preciso. Esto es preciso en este tiempo cuando vemos el ataque de perniciosos falsos maestros y falsos profetas corruptos, inmorales, entregados a herejías destructivas, orgías, borracheras, licenciosos, corrompidos por el mundo y sus pasiones, que se mofan de la creencia de la segunda venida del Señor. Esto también era el escenario, amigo, amiga, en aquel, en cuanto la iglesia estaba viviendo en ese momento, también ellos estaban pasando por este tipo de cosas. Sí, estaban viviendo este tipo de cosas cuando Pedro les amonestó para que vivieran en el código que te enseña, no una sobrevivencia donde apenas y logras subsistir en este mundo o vivir mentalizado que en algún momento tienes que caer, sino a vivir venciendo. La amonestación tiene como propósito que vivas desarrollándote en victoria, tal y como dice Dios en su palabra, tal como Dios lo quiere, tal como Dios lo quiere. Que te acerques y no te alejes, que estés orientado para que sepas qué hacer. Así es, amigo, amiga. Amonestar no es lo mismo que sugerir o dar recomendaciones. Es direccionarte al código para que no caigas jamás. ¿Qué código es este? ¿De qué hablas, Gaspar? Aquí la Biblia nos lo presenta. El código te enseña a vivir venciendo. Dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esforzaos. Dice, fíjate, voy a volver a repetirlo porque quiero que entiendas que ya vamos a entrar aquí al código, ¿ok? Ya vamos a entrar al código. El acceso es la amonestación al código. El versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. La palabra diligencia se está refiriendo a esforzaos al máximo. Y continúa el versículo, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pon atención, la fe te afirma tu confianza en Dios, pero a eso tienes que añadirle virtud. ¿A qué se refiere? A esforzarte para hacer el bien, para ser honrado, tener buena conducta, tener una abundante provisión de excelencia moral, tener carácter digno de admiración. Pon atención a lo que estoy diciendo. Y luego el texto dice que a tu virtud, o sea, a lo que ya mencioné, al esforzarte para hacer el bien, ser honrado, tener buena conducta, tener una abundante provisión de excelencia moral, tener carácter digno de admiración, a eso ahora tienes que añadirle ¿qué? Sí, tienes que añadirle ¿qué? Tienes que añadirle lo que dice la palabra del Señor más abajito, el conocimiento. Tienes que añadirle el conocimiento. Y el conocimiento nos está hablando que procures conocer mejor y más a Dios. Tener el recto criterio de tener la conciencia de conocerle más
con el entendimiento, ese deseo de conocer más a Dios. Y dice el versículo 6, continúa el código. Estamos ya en el código, acuérdate. Y el versículo 6 dice, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Ok, ahora, al conocimiento, que ya vimos que procures conocer mejor y más a Dios, tener el recto criterio de tener la conciencia de conocerle más y más. Con el entendimiento tienes que agregarle dominio propio. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo conforme a la palabra que tienes que dominar tus malos deseos. Tienes que tener templanza para decir no a tu carne y al diablo y al mundo. Ahora, al dominio propio tienes que agregarle paciencia. ¿A qué nos estamos refiriendo a la paciencia? Nos estamos refiriendo que es la constancia de seguir a pesar de los muchos sufrimientos. Y aquí voy a hacer un poquito la pausa. Sí, tienes que ser perseverante, aunque estés pasándotela duro, y más en estos tiempos que está tan fuerte el ataque. Y tú sientes que los sufrimientos no se van a detener. En vez de pensar que nunca se van a detener, tú tienes que pensar, no, yo tengo que tener paciencia. Yo voy a seguir luchando. Yo voy a ser una persona, un cristiano con carácter, y voy a perseverar. Así que le voy a agregar paciencia. Paciencia, porque voy a ser constante de seguir a pesar de los muchos sufrimientos. Y dice el texto, ya lo leímos. Ahora, a la paciencia, ¿qué le tienes que agregar? Vamos a ver, a la paciencia tienes que agregarle piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad te habla de entrega y devoción vivida a Dios diariamente, no semanalmente, no mensualmente, diariamente, no cada domingo, no, diariamente, no cada culto de oración, no. Cada día tienes que tener esa devoción a Dios, desarrollar el temor de Dios en tu vida, estar sometido en sumisión a Dios, en servicio a Dios. Y el versículo 7 continúa el código: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora vamos a repetir. Dijimos que la piedad nos está hablando de ¿qué? De entrega, de devoción vivida a Dios todos los días, de desarrollar temor a Dios, estar en sumisión a Dios, en servir a Dios. Ahora, a eso tienes que agregarle afecto fraternal. Y pon atención lo que voy a decir aquí, porque el afecto fraternal es parte fundamental del código de lo que estamos hablando. Fíjate cómo empezamos diciendo fe, ahora estamos yéndonos hasta afecto fraternal. Y a lo que se refiere esto es a que debemos de estimar. Tú tienes que estimar y apreciar a tus hermanos en Cristo. Si tú tienes tu congregación, si no la tienes, que conseguirte una. Tienes que buscar una que predique la palabra, la sana doctrina. Y si tú ya tienes tu iglesia y ya has andado de murmurador, de bochinchoso, de chismoso, como le llamen en tu país, si has andado de peleonero, si le pones más atención a las luces y a cómo andan vestidos los hermanos, en vez de enfocarte en la adoración a Jesucristo, y en vez de aprender de la palabra, le pones más atención a los mensajes que para ti son aburridos que el pastor da, y tú no le pones atención a lo que la palabra de Dios te está hablando, ahí estás incorrecto. Tienes que tener amor fraternal, tienes que estimar, tienes que apreciar a tus hermanos en Cristo. Que de una vez por todas aprendas a ver a tus hermanos en Cristo, que son el cuerpo de Cristo como tú lo eres. Y si tú estás hablando de alguien de alguien de tu iglesia, estás lastimando el cuerpo de Cristo, estás lastimando a Jesucristo. Imagínate, esto es algo muy serio, no tengo tiempo para hablar de eso, pero pon atención a eso. Recuerda que no eres tú solamente, sino todos los redimidos por la sangre de Cristo. Acuérdate bien de eso. Así que tienes que tener afecto fraternal. Esa es parte del código, para que nunca caigas. Y bueno, al afecto fraternal tienes que agregarle el amor. Así es. Y quiero que le pongas atención, porque
al afecto fraternal tú le agregas el amor, y estamos hablando no el amor condicional de la persona, del ser humano, o de lo que te enseñan regularmente en las novelas o en los canales de televisión en Hollywood. No estamos hablando de ese amor, estamos hablando del amor de Dios, que es incondicional, de ese amor del cual nos habla Corintios, de ese amor del cual Pablo describe y define de una manera magistral, de una manera inspirada por el Espíritu Santo. Estamos hablando del amor de Dios, de amar a todos por igual, de amar como Dios ama. Imagínate, amar con el amor ágape, el amor de Dios. Así es, el amor de Dios es el amor que excede, es el amor que ama sin esperar recibir algo a cambio. Así como Dios ama, así es como nosotros debemos de amar a Dios. Eso es algo tremendo. Fíjate lo que dice en el versículo 8 una vez más. Una vez más, para que tú aprendas a vivir como acabamos de repasar. El versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en la introducción, chécalo otra vez y tú te vas a dar cuenta a qué me refiero. Conocimiento es conocer. Es la introducción a la persona misma, no a lo superficial. Conocer es saber cómo se mira la persona para identificarla, pero aún más profundo es intimar con esa persona para realmente conocerla. Es algo tremendo, no tengo tiempo para detenerme en el versículo 8, pero el versículo 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí en el versículo 10 encontramos el resultado de usar el código que mencionamos. Fíjate bien, por favor, que ya casi acabamos. Por lo cual, estoy en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Las que ya mencionamos, ese código que ya mencionamos, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y voy a volver a poner énfasis: si tú haces lo que acabamos de mencionar, no vas a caer jamás. No es algo que estoy inventando yo, no es algo prefabricado porque se me ocurrió decirlo en estos momentos. No, la palabra de Dios dice: no caerás jamás si tú haces lo que acabamos de decir, pero tienes que recibir el acceso primero, que es ¿qué es? Es la amonestación, el acceso al código. Y repasa esta enseñanza, segunda de Pedro capítulo 1, por favor, del 1 al 15. Recuerda esto siempre. Aunque lo sepas, tienes que estar haciéndolo cada segundo. Aunque lo sepas, tienes que estar haciendo esto. Si estás confirmado en la verdad, tienes que vivir haciendo este código de segunda de Pedro capítulo 1, del 5 al 7. Despiértate, despiértate, deja que Dios te amoneste, recibe la amonestación. En todo momento ten en memoria, segunda de Pedro capítulo 1, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice el versículo 11. Y el 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así, hermano, hermana, amigo, amiga, así tú procura con diligencia seguir estas cosas. Vamos a orar, que el tiempo se nos ha ido. Padre, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra y nos muestras, nos enseñas las maneras, las formas por las cuales debemos de vivir para desarrollarnos en tu palabra y estar en victoria. No estar mentalizados que en algún momento tenemos que caer para subsistir, que estamos subsistiendo apenitas siendo unos cristianos mediocres. No, tú nos has llamado a ser victoriosos conquistadores, porque tú nos das las claves, este código que tú nos has dado, que nos das en tu palabra en 2 de Pedro capítulo 1, que si lo seguimos nunca vamos a caer. Es tu palabra, no la nuestra.
Gracias, Señor Jesucristo. Dale gracias ahí. Donde quiera que te encuentres, dale gracias. Glorifícale porque Él te enseña. Y esta palabra es para ti. Hay alguien que me está viendo en estos momentos. Tú estabas esperando esta palabra y el Señor te dice: haz lo que has aprendido en este programa, en este día, conforme a la palabra del Señor. Y tú verás cómo te va a ir. Recibe un milagro de parte de Dios. Recibe un toque de parte de Dios. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Pon tu mano donde quiera que tengas la enfermedad. Espíritu de enfermedad, sal en el nombre de Jesús. Sal ahora. El fuego del Espíritu Santo cae sobre tu vida. Si tú sientes calor, el Espíritu Santo de Dios está cayendo sobre ti. Y el Padre Celestial, por la llaga de Jesucristo, tú ya fuiste curado y sanado. Recibe sanidad en el nombre de Jesús ahora mismo, en tu cabeza, en tu cuerpo, en tu interior, en tu corazón, en tu mente, donde quiera que tú necesites sanidad espiritual, física, emocional, de cualquier modo, de cualquiera que sea lo que necesites. Sé sano en el nombre de Jesús. Y algo que es lo más importante, que recibas a Jesús en tu corazón. Repite después de mí: Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú muriste en la cruz por mí. Resucitaste al tercer día. Venciste a la muerte y a Satanás. Y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Gracias por recibirme. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame. Te recibo. Ahora sé que he nacido de nuevo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Si tú has hecho esta oración, eres parte de la familia de Dios. Busca una iglesia, contáctate con nosotros y seguiremos orando por ti. Se nos ha pasado el tiempo tan rápido. Quisiéramos seguir hablando de la palabra del Señor, pero será hasta el próximo programa. Ya se nos pasó el tiempo. Te queremos recordar que nos visites en nuestro canal de YouTube, que te suscribas, dale clic ahí a la campanita, compártelo con tus seres queridos, con tus familiares también. Síguenos en Facebook, hazle like y compártelo, por favor. Y síguenos apoyando. Sé fiel con tu iglesia, con tu diezmo, y aparte una ofrenda para nosotros, para que sigamos proclamando el Evangelio de Jesucristo a través de estos medios. Bueno, será hasta la próxima y te recordamos, Jesucristo vive y reina y viene por segunda vez. Hasta la próxima.